Proyecto Saints for CrossFit. Saints pertenece al sector fitness, específicamente de CrossFit. Es un entrenamiento de fuerza, de acondicionamiento físico, ejercicios funcionales de alta intensidad. Vamos a dividir la presentación en etapa 1, 2 y 3. La etapa 1 es la definición, los análisis de tendencias y factores de cambio. La etapa 2 son los análisis estructural, prospectivo y método MICMAC. Y la etapa 3 es un método SMIC, conclusiones e impacto. Etapa 1. En cuanto a, tenemos diferentes proyecciones del sector. Colombia genera anualmente más de 222 millones de dólares. En el 2022 el mundo en general abarcó 11.900 millones de dólares. Las principales tendencias es el uso de la tecnología portátil, entrenamiento con el propio peso corporal, entrenamiento de alta intensidad. También encontramos crecimiento exponencial tanto del sector como de Saints. Nuevas tendencias, modelo de negocio se cambió, unos diferentes factores de cambio, debilidades y fortalezas de Saints. Acá en factores de cambio podemos ver la imagen de los dos logos, el antes y el después, también la pandemia que se relaciona con los cursos en línea, los accesos para todos que tuvo que modificar para que fuera 100% de manera virtual. El merchandising, que tiene mayores ingresos cuando el gimnasio vende ropa deportiva o tiene restaurantes dentro de los gimnasios, que genera mayores ingresos. Búsqueda de océanos azules, sabemos que es un sector bastante competitivo pero que aún se puede mejorar. Aquí podemos seleccionar 30 variables, las cuales afectaban directamente a la organización. Sin embargo, tocaba comprimirlas y sacar un mínimo de 20 variables para poder hacer el análisis con el método MICMAC de los expertos, quienes se presentan en la tercera etapa, otorgándoles un puntaje directo a cada una de ellas. En la tabla de la derecha se presentan las variables escogidas y aquellas de punto azul, quienes se combinaron generando una variable con mayor confianza y con mayor prevalencia dentro de la organización. De este análisis salen 3 gráficos claves para mostrar la relación directa e indirecta potencial de los diferentes plazos. A corto plazo se destaca la variable precios, la cual, que muestra un nivel bajo de dependencia, indica que no se ve afectada por las demás variables, sino que los precios son basados en factores externos que el mercado va dictando. A mediano plazo, las flechas representan el movimiento de las variables de corto y mediano plazo, las cuales presentan un aumento o disminución tanto de la dependencia como de la influencia. De largo plazo, se evidencian nuevos desplazamientos de las variables en comparación al mediano plazo. La mayoría se evidencian en el cuadrante de mayor dependencia e influencia. En las tendencias y variables claves se evidencia el movimiento de las variables desde el corto hacia el largo plazo. Se seleccionan 5 variables clave para la determinación de los escenarios a llevar a cabo y se escogen aquellas pertenencias en las zonas de poder y conflicto en el largo plazo que tienen cierto grado de control, dado porque, ejemplo, la pandemia es algo que no se controla mediante ni se tiene certeza de esto. Ahora bien, para la etapa número 3, que es el método SMIC, pues lo primero es que con las 5 variables claves que mi compañero mencionó anteriormente, que se seleccionaron gracias al gráfico de tendencias, realizamos las problemáticas correspondientes a cada una de ellas y por ende sus hipótesis, como se puede evidenciar en este gráfico. Los expertos que utilizamos, ya como bien lo mencionó también, fueron estos 5: Andrés Gutiérrez, Carlos García, Frank Morales, Alexa Paul y Wilmar Ochoa. Cabe destacar que estos 5 expertos, pues primero que todo, uno es el dueño de la compañía, los otros hacen parte de la estructura organizacional de ella y por ende, por último, también tenemos un cliente. Ese es el peso que se le dio a cada uno de los expertos, dependiendo pues claramente factores que se pueden evidenciar en la tabla. Ahora bien, para la realización pues del método nos resultaron 3 escenarios: uno de condiciones iniciales, de tendencias y por último alterno, que ya se verá posteriormente. Primeramente, en el de condiciones iniciales es un análisis a corto plazo que se hace con los expertos, en el cual se le otorga un puntaje de 1 y 0 dependiendo si se va a realizar o si se ha pensado en la posibilidad de realizarse. Como se evidencia acá, en la hipótesis de bajo rendimiento y motivación del staff, de los clientes y tendencias globales que afectan los hábitos de los consumidores. Solo que nos quiere decir es que la organización ha estado pendiente de lo que sucedió con la pandemia y por ende han intentado
introducirse a una nueva era digital creando una aplicación simplemente para que nos llegue el día tal en que pues se vuelva a repetir la historia y no estén preparados. Adicional a esto, pues planes y programas teniendo en cuenta que es un mercado muy competitivo y por ende hay que llamar la atención de los consumidores. Y adicional, con todo el tema de la pandemia, pues las personas en general cogieron un estilo de vida muy diferente y por ende pues es bueno generarles esta flexibilidad para tenerlos motivados. En el segundo escenario, que es el tendencial, lo que hicimos fue generar unos promedios. Estos promedios, pues, como se pueden evidenciar acá, también sacamos un promedio general y los que estén por encima de ese promedio a largo plazo son los que podrían funcionar. En este caso, volvemos a tener los horarios flexibles. Para nosotros es un factor súper determinante el hecho de que las personas, el staff de Saints, esté motivado. Otro es la rotación de personal. Pues lo ideal es que a largo plazo se creen planes y capacitaciones para que simplemente estas personas, aunque son determinantes para la organización, no generen un impacto tan grande cuando la dejen. Por ende, es primordial este tipo de cosas. Adicional, de seguir con términos de competencia, puesto que para nosotros es esencial sobresalir y entrar a ese océano azul, como se mencionó también anteriormente. Algo que nos parece muy curioso es que en el tema de la variable de precios de los servicios está por debajo del promedio, sin embargo, está prácticamente en el límite y es algo que tendremos en cuenta para un posterior análisis. Listo, perfecto. Por último, tenemos el escenario alterno, que adicional a esto fue nuestro escenario opuesto. Como se evidencia dentro del círculo, los primeros 13 escenarios corresponden al 80% de la probabilidad que tiene de que suceda. Algo que nos pareció muy curioso es que el escenario número 1 tiene todas las probabilidades de ocurrencia para las hipótesis, como se evidencia acá, con una probabilidad del 0.20 sobre todas. Adicional a esto, la segunda no tiene ningún nivel de ocurrencia, todas son 0. Esto lo que nos quiere decir es que los expertos tienen opiniones divididas al respecto. Adicional a esto, pues como evidenciamos acá, pues generamos un análisis de los primeros 5 escenarios, donde pues si se ocurre o no una hipótesis, dependiendo, claro, está de cada escenario. Y como bien dijimos, nuestro escenario opuesto es el escenario alterno, más específicamente escenario 1, donde todas tienen nivel de ocurrencia. ¿Esto por qué lo escogimos? Porque teniendo en cuenta todos los escenarios, teniendo en cuenta las probabilidades y las opciones de mejora, todas son posibles. Sin embargo, existe una que no lo es mucho, o para los expertos no parece serlo, y es la aplicación. Analizándolo y hablándolo con un experto en específico, que es Andrés Gutiérrez, el dueño de la compañía, lo que nos dio a entender es que aunque es muy difícil, él le ve mucha oportunidad a esto, puesto que tenemos que entrar a una era digital y él considera que si las empresas no se adaptan y no evolucionan, simplemente no van a sobrevivir. Analizar los eventos actuales, las secuelas que la emergencia sanitaria ha dejado y el comportamiento de los últimos años del sector fitness, observamos que día a día la gente toma más conciencia respecto a la salud y las diferentes alternativas que existen. Por ende, cada vez hay más interés en el sector. Como grupo encontramos 3 conclusiones muy importantes. La primera fue que el rendimiento, la motivación del staff y clientes y la rotación de personal se ven como variables con mayor peso y grado de influencia para el correcto funcionamiento de la organización. La segunda es que la organización se espera que brinde mayor atención a los factores determinantes del rendimiento y motivación de los clientes. Y la tercera es que las tendencias globales para la organización del sector son clave para la permanencia y éxito en el mercado. Digitalización, vida saludable, hábitos de consumo y rutinas fitness son parte de las nuevas tendencias y se deben reaccionar a ellas pensando a largo plazo. Finalmente, con respecto a la reflexión del impacto de estas metodologías estratégicas en el desarrollo y futuro de Saints, se evidencian 3 claves. La primera es que al lograr identificar las problemáticas, variables clave y soluciones, teniendo un banco de aspectos en el sector y la temática, utilizando estas herramientas, se lograron crear estrategias y factores de cambio o mejora a corto, mediano y largo plazo para que la empresa logre crecer gradualmente y que se mantenga en el sector. La segunda es que en el momento en que la organización implemente un plan de acción teniendo en cuenta el escenario opuesto, a largo plazo se espera que este tenga éxito y logre adicionar en su segmentación
por pueblos, el reconocimiento y una alta competitividad. Y la tercera, pero no menos importante, es que todos los análisis realizados durante el semestre, entre ellos MICMAC, SMIC, el análisis de tendencias y los factores de cambio, sirvieron para entender qué decisiones tomar a futuro y en el caso de la organización, dado que los expertos en su mayoría se encuentran dentro de esta, clarificar qué tanto una variable o decisión afecta a la otra. Muchas gracias. Nosotros somos Carlos Jiménez, Lorraine Parra, quien les habla, Sebastián Roa y Mateo Torres.